Saludos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a su programa Verbum Vitae del día 9 de enero del 2011. Esperemos que hayan pasado unas vacaciones, navidades y año nuevo realmente buenas y llenas del Espíritu Santo. Este es un programa de parte de Explosión de Fe para difundir las homilías del Padre Jesús García a todas las personas que no hayan podido asistir a misa o que quieran escuchar alguna otra explicación de las lecturas del día de hoy. Yo soy su presentador, José Carlos Cortés. Y yo soy Mireya Cortés. Las lecturas del día de hoy fueron del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. La segunda lectura fue del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38. Y el evangelio fue de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Sin más, los dejamos con la homilía del Padre Jesús García. Lo mismo que sucedió el día del bautismo de Cristo nuestro Señor, también sucedió el día de nuestro bautismo. Lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Si ustedes se fijaron, hermanos, después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, sucedieron dos cosas visibles, palpables, sensibles, con las cuales Jesús también oyó y vio, pero también toda la gente. El primer signo sensible, que fue a la vista. ¿Qué fue lo que se vio? Una paloma que descendía del cielo. ¿Y esa paloma quién era? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús en forma de paloma. Hermanos, Dios quiso que se manifestara así. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? En el momento del bautismo desciende el Espíritu Santo. Ya lo había dicho Juan el Bautista en alguna ocasión. Decía él, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y aquí estaba claramente señalado cómo descendía el Espíritu Santo sobre Jesús. Ese fue el primer signo visible. Y Dios quiso hacerlo patente para que toda la gente se diera cuenta. Segundo signo. Ya no fue visible, ahora fue audible. ¿Qué se oyó? Una voz. ¿Una voz de quién? De Dios Padre. De Dios Padre. Y Dios Padre desde el cielo grita diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo muy amado. Se oye la voz para que quedara claro que Jesús era el Hijo de Dios. Pues bien, hermanos, estas dos cosas suceden también el día de nuestro bautismo. ¿No se acuerdan ustedes? Ahora déjenme explicarles. Cuando nos bautizaron y cuando hemos asistido a los bautismos, el sacerdote en un momento dado toma agua y la derrama sobre la cabeza del niño y dice, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el agua se derrama sobre la cabeza del niño. Pues quiero que sepan que esa agua es el signo sensible a través del cual nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que se está derramando en ese momento. No vemos al Espíritu Santo, pero el agua es el signo que utilizamos para indicar que realmente lo que se está derramando sobre el niño es el Espíritu Santo. El agua es signo, símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia así es, en San Juan más claramente. Padre, yo pensé que iba a aparecer la paloma ahí del Espíritu Santo. No, es que es con el agua. Pero eso es lo que queremos significar. Pero realmente, hermanos, realmente es el Espíritu Santo el que desciende sobre cada uno de nosotros. Eso sucede al momento de echarle el agua al niño. Pero también, justo después de ese momento, también en el cielo se oye la voz. Sí, seguramente no la hemos escuchado nosotros, pero yo estoy convencido, hermanos, que Dios nuestro Padre está orgulloso de nosotros, como un papá cuando nace su hijo. ¿Se pone triste o callado y no dice nada o qué?
No, hombre, se pone contento. Ya soy papá, ya nació mi hijo, ¿verdad? También Dios nuestro Padre en ese momento, cuando uno es bautizado, se oye una voz en el cielo y los ángeles la alcanzan a escuchar. También este es mi hijo, dice Dios Padre, después del bautismo. Y otro niño que bautizan, también este es mi hijo, dice Dios Padre ya en el cielo. Y otra criatura que viene bautizada, también este es mi hijo amado. Y sobre cada uno de nosotros, Dios gritó con alegría y con gozo y con orgullo de Padre, también tú eres mi hijo. Y somos hijos de Dios. Eso sucedió el día de nuestro bautismo. No lo vemos, no lo oímos, pero ténganlo por seguro que a través de los signos que utilizamos en el momento del bautismo, eso es lo que queremos decir. Ahora bien, es importante que estemos conscientes hoy en este día. Hoy es la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, por eso estamos hablando de este tema. Es importante que tomemos conciencia de cuáles fueron los efectos del bautismo en nuestra vida, los frutos, los resultados del bautismo. Y luego de esos frutos, de esos efectos, van a surgir unos compromisos, como es obvio. ¿Cuál es el primer efecto del bautismo en nosotros? ¿Saben cuál es? Cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros, lo primerito que hace es borrarnos los pecados que tenemos en ese momento. ¿Cuál pecado puede tener una criatura a esa edad? El pecado original, el pecado original. Si alguno se bautizara ya más grandecito, todos los pecados que tuviera en ese momento le quedan totalmente perdonados. Queda limpio, purificado. Eso es lo primero que sucede. Quedamos purificados del pecado original sobre todo. Y luego, de una forma inmediata, el Espíritu Santo deposita en nuestra alma algo que nos hace en realidad ser hijos de Dios. Eso que deposita el Espíritu Santo le llamamos la gracia de Dios. Y ahí está en nuestra alma la gracia de Dios, la gracia de nuestro bautismo. Y esa gracia de Dios que está en nuestra alma es una participación de la vida divina. Dios nos participa algo de su vida, ahí en el alma. La gracia de Dios ahí está. De tal forma que podemos decir realmente que somos hijos de Dios en verdad. No, Padre, así nada más por adopción. Dios dice, haz de cuenta que eres mi hijo, pero no eres nada mío. No, sí, hermanos. Sí tenemos algo ahí, a través de lo cual podemos comprobar y decir que realmente somos hijos de Dios después del bautismo. Dios nos ha participado algo de su vida ahí en nuestra alma. De tal manera que si hubiera un laboratorio genético espiritual, que pudiera hacer ahí una prueba en el alma, dirían, este tiene el ADN de Dios Padre, este es hijo de Dios, igualito, pero pues no los hay, pues esos laboratorios. Pero somos hijos de Dios en verdad, de forma tal que después de que quedamos purificados, se deposita la gracia de Dios en nuestra alma, y ahora sí, en verdad, tú eres hijo de Dios. Por eso Dios Padre, una vez que pasa el bautismo, dice, este es mi hijo amado. Somos hijos de Dios, en verdad. Tenemos una vida ahí que Dios ha sembrado en nuestra alma, y es la vida espiritual, la vida de la gracia. Ese es el primer fruto, el primer resultado. El segundo resultado, el segundo efecto. Por el bautismo, nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo místico de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo nuestro Señor? La iglesia. La comunidad de todos los creyentes juntos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Y la cabeza quién es? Jesucristo nuestro Señor. Él es la cabeza, Él es nuestra cabeza, y todos nosotros estamos unidos a Él y formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos nosotros. Son los dos efectos importantísimos en el bautismo. Ahora bien, a esos dos efectos, a esos dos grandes resultados, a esos dos grandes privilegios, dos grandes favores que nos hace Dios de considerarnos sus hijos
y parte del cuerpo místico de Cristo, vienen los compromisos. ¿Cuál será el primer compromiso? Si somos hijos de Dios, ¿cuál sería el compromiso entonces? ¿Cuál creen? De vivir como qué? Pues como hijos de Dios, ¿verdad? De vivir como hijos de Dios. Si por el bautismo tú te has convertido en hijo de Dios y llevas esa vida de Dios en ti, por favor, que vivas como hijo de Dios. Ese es el compromiso. Y conforme vayamos creciendo desde pequeñitos, tenemos que ir desarrollando esa vida de los hijos de Dios. Esa vida que está ahí, en el alma. Que al igual que el cuerpo se va alimentando, lo vamos cuidando, lo vamos vacunando, le damos medicina, le damos alimentos, según se va necesitando, se va desarrollando sanamente y va creciendo. También así debería ser la vida espiritual. Esa gracia de Dios debería ir creciendo en nosotros. ¿Y cómo le hacemos entonces? Muy sencillo, hermanos. ¿De qué se alimenta la vida espiritual? ¿De qué se alimenta la vida de la gracia? ¿Saben cuál es ese alimento? Es Dios mismo. Dios mismo. La vida espiritual consiste la vida de Dios en nosotros, que tengamos cada vez más a Dios ahí con nosotros, que Dios vaya creciendo, que su presencia se haga cada vez más grande, más fuerte. Y esto lo hace Dios Padre a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que debemos ir aumentando cada vez más. Ahora bien, ¿esto cómo se logra? Muy sencillo, hermanos, a través de la práctica religiosa. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios para crecer en la vida espiritual? Primero, mucha oración. Hacer oración para estar en contacto con Dios, platicar con Él. Segundo, acercarse a los sacramentos, comenzando por el sacramento de la reconciliación, para estar siempre purificados, que no tengamos enfermedades del alma, que son los pecados, que no se enferme nuestra vida espiritual. Y luego acercarnos al sacramento que podemos recibir con frecuencia, que es la Eucaristía. Ahí está el alimento del Espíritu, el pan de la Eucaristía. Y en tercer lugar, alimentarnos de la palabra de Dios, el pan de la palabra. Leerla, meditarla, orarla, hacerla vida. Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, entonces va uno conociendo el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y somos obedientes a ese plan de Dios. Un hijo de Dios es obediente a la voluntad del Padre, que se manifiesta ahí en la palabra de Dios. Oración, vida de sacramentos y la palabra de Dios son los fundamentos, lo indispensable de una vida cristiana, de un hijo de Dios. Tú haces oración, te acercas a los sacramentos, haces vida a la palabra de Dios, tenlo por seguro que tu vida espiritual va creciendo, se va asegurando, se va fortaleciendo. Yo no quisiera que fueras un católico de cuerpo humano maduro y de un alma del tamaño de un niño, de una inmadurez espiritual tremenda, no. Que vayas creciendo también igualmente, que vayas madurando como hijo de Dios. Ese es el compromiso que tenemos, hermanos. Y por eso debemos preocuparnos de hacer crecer la vida espiritual en nosotros. ¿Qué es lo que hace falta para cambiar a nuestro México? La sociedad que estamos viviendo. Quizás muchas cosas, pero hay una fundamental. Que tengamos más a Dios en nuestras vidas. Y para eso entonces, la vida espiritual, la vida de Dios. Acercarnos más a los sacramentos, más oración, más palabra de Dios. Si hacemos eso, eso nos va a cambiar a nosotros. Seremos mejores hijos de Dios. Y si todos hacen eso, hermanos, seremos realmente una sociedad más cristiana, más católica, más llena de Dios, que es lo que nos hace falta. Ese es el primer compromiso derivado del primer resultado de que por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, por esa gracia de Dios que está ahí en nuestra alma. Y ahí está. Segundo compromiso, que se deriva del resultado de que por el bautismo nosotros formamos parte
del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Si tú formas parte entonces de la iglesia, de esta comunidad, de la iglesia católica, ¿cuál debería ser el compromiso? Si tú, por ejemplo, humanamente te inscribes a un club, te inscribes a algún grupo allá afuera, de ahí, de esa inscripción, ¿te deriva algún compromiso? Oiga, señor, usted se inscribió a aquel club, pero nunca participa, nunca viene, nunca hace caso de las convocatorias, nada. Entonces, ¿para qué se inscribió? No, pues nomás para decir que pertenezco a ese grupo, pero realmente no pertenece, ¿no? En la realidad, ¿no? Bueno, cuando nosotros solicitamos, nuestros papás solicitan el bautismo para sus hijos, están conscientes de que quieren formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica. Y entonces formamos parte de esta iglesia. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el compromiso? Si formamos parte de esta iglesia, de esta comunidad, entonces, hermanos, debemos interesarnos más por la misión, por el quehacer de la iglesia, de mi comunidad, participar más, involucrarnos más en las actividades, sobre todo en las celebraciones. El venir aquí los domingos es mínimamente para manifestar que somos una comunidad. Digo mínimamente porque entre semana también quien pudiera hacerlo, pues que venga, que participe de la misa, de las demás actividades que tenemos. El jueves cuando se expone el Santísimo aquí, está lleno de gente, ¿verdad? Los ministros de la Eucaristía, no, 2, 3 gente, ¿sabes? Nada más el sacristán y punto, ¿verdad? Tenemos más grupos apostólicos, la escuela bíblica, tenemos los grupos de los coros también, pastoral social, pastoral profética con la catequesis, los ministros de la Eucaristía llevando comunión a enfermos. Hay varias actividades, varias cosas que se hacen en una comunidad. Un buen hijo de Dios entonces se siente parte de esta iglesia, se interesa por su iglesia, se compromete, participa, se involucra, lleva una vida activa. Cuando menos participa de lo que se organiza. Ya viene la Cuaresma y vamos a invitarlos, vénganse a las pláticas de los ejercicios, vamos a celebrar la Semana Santa. Tenemos que involucrarnos. Si nosotros no hacemos nada por nuestra iglesia y no nos involucramos, bueno, imagínense qué clase de iglesia va a ser, de pura gente que no se compromete, que no se siente identificada con su iglesia. Y luego no se vale, no se vale hablar en tercera persona. Y es que la iglesia, en tercera persona no, la iglesia, que los curas, que el Papa y que más allá. Oye, pero si tú eres parte de la iglesia, ¿cómo hablas en tercera persona? Mejor debería decir, es que nosotros, la iglesia, a ver, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad, ante estos problemas internos y externos? ¿Qué vamos a hacer? Somos una comunidad. Yo los invito a que si alguno vive en alguna parroquia, que sepa cuál es tu parroquia, cuál es tu comunidad, y que de veras te comprometas, te intereses, te acerques, participes lo más que puedas, para que tengamos una iglesia católica más fuerte, un cuerpo de Cristo más fuerte, y se cumplan más la misión de la iglesia, que es la pastoral profética de evangelizar, la pastoral litúrgica de las celebraciones, la pastoral social de hacer ese bien a todos los demás. Hay muchas cosas que hacer, pero si la gente no se compromete, pues siempre serán los mismos que están siempre metidos en el trabajo, empujando así la carreta de la iglesia que a veces se atora. Pero si entre todos empujáramos, trabajáramos, nos comprometiéramos, otro gallo cantaría. Ese es el compromiso de estar bautizado, sentirme parte de la iglesia, mi comunidad. Esa iglesia que se concretiza en tu parroquia, en tu capellanía, ahí en tu comunidad. Ojalá pues, hermanos, que estemos muy conscientes de estos frutos del bautismo que nos deberían alegrar, sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios y de formar parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, pero a la vez también el compromiso que de ahí se deriva. Tomemos en cuenta esto, cada quien haga su examen de conciencia, vea cómo es que ha vivido su propio bautismo, los frutos y los compromisos de su bautismo. Vamos a ponernos todos de pie. De mi vista, el
el hacer tu voluntad. Bueno, después de estas reflexiones, lo único que nos queda es vivir como hijos de Dios y no solamente llamarnos hijos. Así es. Y pues acordarse que con la fiesta del día de hoy se acaba la época de Navidad y es hora de quitar todos los adornitos. Pues una bendición y nos vemos la próxima semana.